Lastimosamente, a las elecciones siempre la ronda el fantasma de la financiación ilegal y ha quedado comprobado que no son actividades paranormales, al contrario, muy normales. Tanto que la campaña Petro Presidente está siendo investigada en el Consejo Nacional Electoral. Para el domingo próximo, las alertas siguen encendidas por lo mismo de siempre: platas ilegales, topes desbordados, influencia de narcotráfico y la guerrilla. Por eso la nena Arrázola le metió el diente al tema. Unas elecciones en alerta. La gente cree que el fraude se comete comprando los votos a 50.000 o a 100.000 pesos. Eso es el 5%. El fraude no está ahí, porque es insostenible comprar 100.000, 200.000, 300.000 votos a 50.000 pesos, o sea, no hay plata que aguante. Le meten la mano al software. O sea, ya, eso ya no es un mito. Ya hay una sentencia que se demuestra que le meten la mano al software, cambian el algoritmo. Entonces, aparecen y desaparecen votos. Esa es la forma como se roban las elecciones en Colombia. La denuncia y la advertencia lanza este hombre que se llama Ariel Ávila Martínez, de 40 años, y senador de la Alianza Verde, un partido que hace parte de la coalición de gobierno que respalda al presidente Gustavo Petro. Es politólogo de la Universidad Nacional y lleva una década metido de cabeza indagando y escudriñando el sistema electoral colombiano. Y va echándole tierra a esa creencia de que por 50.000 pesos se alteran las elecciones en Colombia. Las posibilidades de cometer un fraude. Entonces Colombia no está preparado para el voto electrónico. Digamos, en este caso, el código electoral, que vuelve todo una máquina, pues ahí sí es que ya las posibilidades de fraude son demasiado altas, son muy altas, porque ya la máquina te dice todo. Antes tú tenías jurados, escrutadores, tenías 10.000 cosas. Para Ávila, que ahora es político, pero que antes fue investigador y analista, y que ha tenido que salir del país varias veces huyendo por amenazas, los desaciertos electorales, para no decir fraudes o alteraciones, pasan por las máquinas instaladas en la registraduría y que a juicio de Ávila tendrían la facultad de cambiar o modificar cualquier resultado. Y por si fuera poco, dice que el responsable es solo uno. Mire, Alexander Vega, en mi opinión, debería estar en cualquier lado, por ejemplo en una cárcel, pero no en una registraduría, no siendo el registrador nacional del Estado Civil. Las democracias en el mundo se basan en una cosa muy sencilla, y es que el poder es difuso. El poder no está concentrado en una institución o en una persona. Esa es la naturaleza de una democracia. Aquí el registrador comienza teniendo un montón de poder. Una cantidad de poder que, según el senador Ávila, pondría en tela de juicio los resultados de estas elecciones, y que la figura misma del registrador, pese a que no tiene investigaciones abiertas, no daría garantías para que tengan el sello de transparencia, y no solo por culpa del algoritmo. Yo sí diría que él tuvo unos dueños y ahora solo tiene un dueño, que hay que mirar por allá, para la costa atlántica, un clan político que de hecho ahora están metidos en un montón de problemas por investigaciones electorales. Esos son los dueños de él. ¿Qué son quién el clan qué? ¿Los Torres? ¿Char? Son los dueños de él. Sí. ¿Por qué crees? Su protección depende a toda hora de ellos, pero digamos ya con el poder adquirido por Alexander Vega uno podría decir que ni siquiera es de algún clan, él es él. Es un poder en sí mismo. Un poder que sacará todo su esplendor o sus sombras en las elecciones de este 29 de octubre y evitar que ocurra lo mismo de marzo del año pasado, cuando se iban embolatando 500.000 de votos y la primera y la segunda vuelta presidencial estuvieron bajo el escrutinio público y cobijadas por mantos de dudas y de incertidumbre, que así lo reafirma Ávila, se vio amenazada la democracia misma. Esto lo salvó al final Rodolfo Hernández y lo salvó Fico cuando ellos reconocen que pierden. Si ellos hubiesen dicho no sé qué pasa. Este país se salvó de milagro, pero el hecho de que nos hayamos salvado una vez no significa que nos salvemos dos. Entonces hay que tener mucho cuidado de aquí en adelante. Las alertas están prendidas para este próximo domingo y nada ni nadie, según las palabras del senador, nos garantiza que nos volvamos a salvar. El daño que le ha hecho Alexander Vega al sistema electoral colombiano es que esto va a tardar décadas en que alguien vuelva a confiar en el sistema. Siempre estará a la sombra de que modifican los votos, los formularios E14, los E26, los E24, de que le meten la mano a los software, siempre, porque el daño fue monumental que le hizo ese señor. Por eso, por cada palabra del senador llegamos acá, al despacho de Nicolás Farfán Namén, registrador para asuntos electorales, a preguntarle si es verdad
que el riesgo es tan alto. Es abogado, lleva 18 años aquí en la registraduría. Es un tipo alto, no usa corbata y no niega lo que está pasando. Y escuchamos las quejas de la ciudadanía, de la interferencia, de los procesos de carnetización, de las presiones para inscribirse o no inscribirse, de los vetos que se ponen algunos candidatos en algunas regiones del país. Eso en cuanto al tema electoral, y escucha una serie de fenómenos que no tienen que ver con las elecciones, pero que afectan la seguridad, como es procesos de abigeato, de extorsión y de cobros por permitir el ejercicio de la política. Uno hasta podría decir que son unas elecciones contra la pared, que ha llevado al mismísimo Alexander Vega Rocha, registrador nacional del Estado Civil, a anunciar que hay municipios donde las elecciones son inciertas o los resultados podrían estar en entredicho por intimidación guerrillera, narcotraficante o de los mismos clanes políticos. Departamento del Cauca priorizado para la fuerza pública, para la registraduría, 12 municipios en riesgo electoral. El doctor Alexander Vega Rocha le dirigió una respetuosa comunicación al presidente de la República, al ministro de Defensa y al alto comisionado de la Paz. Recomendó respetuosamente que en el marco de esos diálogos y en los acuerdos de cese al fuego se incluya el compromiso de no interferencia en las elecciones por parte de estas agrupaciones. No es un tema menor. La Defensoría del Pueblo señala que de los 1.102 municipios que tiene el país, 676 están en alerta y en riesgo por el crimen organizado, que se puede llamar FARC, ELN, Clan del Golfo, narcotraficantes, compra y venta de votos y bandas criminales. Significa que en más de la mitad del país, el 61.34% tendría una jornada electoral en veremos. Hay unos formularios C14 y ahí hay una vaina que llama, por ejemplo, el salto del canguro. Entonces, por ejemplo, una persona saca 11 votos y al final, sin que nadie se dé cuenta, a esos 11 le ponen dos rayitas así y otras dos acá y quedan 77 votos. Adicionalmente, la registraduría habilitó 656 puestos nuevos de votación en zonas de frontera y en sitios apartados. Eso no tiene nada de malo, pero es que en esas zonas rondan grupos armados con distintas siglas que tienen voz y voto, impuesto a punta de fusil. Y Farfán así lo asegura. Pueden haber circunstancias que afecten a los electores, a los candidatos en el ejercicio del proselitismo político y al certamen electoral en su conjunto que puedan generar circunstancias de inequidad electoral. Esa inequidad es ni más ni menos que la gente vote obligada o no pueda votar o esté amenazada como puede ocurrir en Nariño, norte de Santander, Chocó, Cauca, Bolívar, Antioquia, Caquetá y Arauca, según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Un reciente informe de inteligencia militar divulgado por Blue Radio ubica la presencia de guerrilleros de FARC, ELN y Clan del Golfo en algunos departamentos y coincidencialmente son las mismas zonas en donde la Defensoría advirtió un riesgo inminente. El ejercicio es sencillo, es poner un mapa sobre otro y aquí se nota el resultado. Yo creo que en muchos municipios van a haber azonadas. Yo creo que van a haber Colombia, de los un poco más de 1.100 municipios que tiene, yo diría que unos 100, 150 van a tener azonadas graves, que van a quemar registradurías y todo eso. La lista de preocupaciones no para allí. Según el senador, estas elecciones podrían imponer un ritmo y hasta un modelo que no vamos a saber muy bien cómo lidiar. Hay unas elecciones muy complicadas. No solo el proceso electoral, sino las disidencias molestando, el ELN molestando, plata del narcotráfico, etcétera, con un sistema electoral cuestionado. Estamos en medio de una crisis económica, donde la gente pues está desesperada, esperaba que esto se superara rápidamente, entonces tenemos una crisis económica y tenemos una crisis de seguridad. Entonces, si esto fuera un año normal, pues uno dice, pues no pasa nada. Pero no, no es un año normal y no es un semestre normal. Entonces, nada es normal. Es algo así como una tormenta perfecta para un colapso, con tanta guerrilla, coca, narcos, políticos corruptos comprando conciencia y mafias locales imponiendo su voluntad. Protejamos las instituciones.
Total, yo vuelvo y repito, yo espero que el próximo registrador sea alguien muy decente. Como si esto fuera poco, el debate de este domingo va a estar atravesado por la financiación de campaña, que en las elecciones del año pasado aún se habla de cifras importantes, por no decir astronómicas. La Fiscalía aún tiene bajo investigación a las campañas del expresidente Juan Manuel Santos y la de Óscar Iván Zuluaga. Esta campaña electoral tuvo mucho gasto de plata de un lado y del otro, de Rodolfo, de Fico, de Petro. Que si todo quedó registrado en la contabilidad, no sé. En esa anda hoy el Consejo Nacional Electoral, que ya tiene la lupa puesta sobre la campaña de Petro presidente, que investiga una posible violación de topes electorales en campaña, que va apuntando hacia el pago de los testigos electorales, que no aparecen registrados en los libros de contabilidad. Éramos una estructura de 83.000 testigos electorales. El apoyo logístico para nosotros los testigos era el transporte, la alimentación del día de elecciones y un pago de un reconocimiento a ese proceso, que en Boyacá era de 60.000 pesos. A cada testigo. A cada testigo. Entonces, hacer matemáticas de servilleta, eso da una cifra muy grande. ¿Cómo les consignaban? A través de plataformas como Surred, Efecti, GER, y nos llegaba el reporte del giro a través de nuestros correos electrónicos. Entonces eso tiene toda la trazabilidad. Nadie andaba con una bolsa de dinero repartiendo el dinero. Su nombre es Cristian Uzcategui, educador, normalista de la Escuela de Varones de Tunja, líder boyacense quien estuvo de comienzo a fin en la campaña de Petro. Y no solo como testigo electoral, sino como activista. Y hoy, cuando el Consejo Electoral anunció que iba a poner la lupa sobre los gastos de la campaña, decidió contar lo que vio y lo que oyó. En Boyacá fueron 60.000, otras regiones fueron 30, otras regiones fueron 50, ¿sí? ¿Por qué resolviste tú hablar? ¿Cuál fue tu motivación? Confiamos en la transparencia del proceso. No quiero, como a muchos nos ha sucedido, que nos estigmaticen y que nos digan, fueron copartícipes de un proceso que tuvo estas irregularidades. ¿En qué momento te das cuenta de que pudo haber habido alguna irregularidad y tú dices, no, yo voy a hablar y me voy a salir de esto rápido? En el momento en que por medios de comunicación, primero digitales, Sí. y ya después nacionales, empezaron los cuestionamientos de que las cuentas de la campaña no cuadraban y que varias actividades que se desarrollaron en la campaña no estaban siendo registradas. Tomó cartas en el asunto no porque el trabajo de los testigos haya sido ilegal ni irregular, todo lo contrario. Cada campaña siempre lleva un ejército de testigos a verificar y contar sus votos. Ese no es el lío. La eventual irregularidad está en establecer si esos pagos habrían quedado o no consignados en la contabilidad de la campaña. Y por eso, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña, está dando explicaciones en el Consejo Electoral. Además, hay unos aportes de FECODE que presuntamente estarían embolatados y aportes de empresarios del Caribe que en principio no fueron registrados tampoco. En el caso de los testigos, Cristian Uzcategui, que anda prevenido y con temor por estos días, solo aceptó responder algunas preguntas, porque él conoció de primera mano cómo fue el pago y las órdenes que recibía. ¿Conociste al coordinador nacional, a Vendrell? Solamente por medio virtual. ¿Cuál era la instrucción que él daba? La instrucción era tener los ojos encima de todo el proceso electoral, que se cuidara voto por voto. ¿Qué de lo que él decía te llamaba la atención que tú dijeras, wow, este tipo sabe? La autoridad que tenía del tema, conocía todo el proceso, conocía cuáles eran los formatos, en qué momento se llenaba, para dónde iba. Es decir, tenía un conocimiento muy amplio de cómo poder vigilar un proceso electoral. Vendrell es asesor presidencial y tiene oficina en la Casa de Nariño. Fue diputado catalán y tiene abierta una investigación en España por malversación de fondos, prevaricato y tráfico de influencias, porque habría utilizado fondos públicos para financiar el referendo en Cataluña de 2017. Es amigo personal del presidente y se hizo cargo de las instrucciones a los cerca de los 83.000 testigos que tuvo la campaña de Petro presidente para vigilar cada voto. Se supone que hay un señor, que es Daesh, que está pagando a un equipo de comunicación. Entonces, primero, el equipo de comunicación es María Antonia y un equipo que es suyo ese equipo y María Antonia cobra y le paga lo resto, que yo es lo que tengo entendido hasta hoy. Si es así, lo que tenemos que conseguir es que Daesh esto lo haga con otra persona y otro equipo. A Daesh lo que hay que explicarle es que o lo maneja bien o el titular que puede haber es Daesh está financiando irregularmente la campaña de Petro. ¿Te llamaba de pronto un poco la atención que él, siendo catalán, extranjero, tuviera tanto conocimiento del proceso electoral doméstico interno de Colombia? Pues sí, llama la atención.
llama la atención porque obviamente el proceso electoral en Europa, en España, pues va a ser diferente al nuestro. Era evidente que tenía asesoría de personas que conocían el proceso a nivel nacional. Todo esto va empañando el camino. Las dudas sobre la plata, las sombras sobre el algoritmo, las opiniones sobre el registrador, la amenaza guerrillera de narcos y de los mismos clanes políticos. En Colombia en este momento el voto libre es una utopía y hay que sentirse tranquilo cuando se puede votar libremente, pero el voto libre en Colombia no es una realidad. El profe Cristian lo dice no porque conozca las alertas de la Defensoría ni los mapas de inteligencia militar, sino porque camina y conoce zonas aturdidas por las presiones y porque además Xavier Vendrell les dio capacitación con personas que sabían cómo hacer fraude y que pudieran identificarlo. Tenían personas expertas de otras campañas que habían trabajado en su momento en otras campañas, que sabían cómo se podía hacer fraude al entregar el tarjetón al ciudadano o al ir llenando el formato E14. Entonces ya nos decían, mira, nos pueden hacer fraude con el tarjetón de esta manera, entonces pilas. Advertidos estamos, y a la larga todo el mundo sabe lo que está en juego, que son unas elecciones con la amenaza del fusil y la tentación del dinero. Habrá resultados que no admitan discusión ni dudas. En 8 días sabremos si la democracia que tenemos se vuelve a salvar o si el miedo, la tiranía y la plata impusieron su régimen. $120.000 uniformados garantizarán las elecciones regionales, 7.000 soldados estarán en las carreteras y 177 tripulaciones aéreas estarán disponibles este 29 de octubre. Ojalá todos salgamos a votar, sean elecciones limpias y en paz. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.